vieja Hispania fueron terribles. Fueron terribles. Bueno, pues España no está recordando, y eso es el lado triste de la historia, el lado triste. Pero otras cosas, como César, pues no mandaba asesinar a la gente, como este bestia a cañonazos contra los hospitales, los niños y las mujeres de Putin. Es que esto es indecible en este tiempo. Eso es una criminalidad enferma, ¿entiendes lo que te digo? César no hizo eso en la Galia, y ni en España. Hombre. Pero hay que aprender a través de la historia, todos los acontecimientos. Eso es. Y eso ha acontecido en el mundo. Toda conquista es mala. Pero puede tener algunos bienes, porque trae, si el conquistador es lúcido, sereno, si quieres, buena persona, pondrá a lo mejor una era de innovación, que es lo que ha acontecido en América. De la situación de América no es España, porque España hizo de aquellas Españas o aquellas provincias o reinos de los lugares más desarrollados del mundo. Cuando Humboldt le pide permiso a Carlos III para ir a estudiar el Orinoco, que se la dio, y Humboldt pues, se sintió muy agradecido porque no temió, viene aquí un alemán, a lo mejor va a hablar mal de España, de la administración, nada de eso, ¿no? Humboldt quedó admirado de la organización que tenían las ciudades de Colombia, de Venezuela, el Orinoco, etc. Primero, del esplendor incomparable de esas tierras, de la riqueza, de las variables, sí, de recursos naturales, de pájaros, de todo, etc. De razas, de todo, que es lo que él iba a estudiar. Era un etnólogo fundamentalmente, ¿me entiendes? Alexander von Humboldt. Y hace un elogio incomparable de España. Después, bueno, se torcieron las cosas y tenía que poner a España mal, pero eso es otras cosas distintas de Alemania y de los poderes prusianos. Sí. Bueno, a lo que termino. Cortés se permitió hacer una infraestructura. No. Puertos. El puerto de Huatulco fue modelo de puertos para todo. Para el Callao, donde España se despidió para siempre de Perú, ¿sabes? Una batalla heroica. España pues ya estaba sola y además con unas situaciones de gobiernos aquí horrorosas, como ahora, o parecidos, ¿sabes lo que digo? La que tiene México, ha tenido, etcétera. Una hora bajísima, ¿entiendes? Sí. Y además tenía aliados todos los enemigos de la primera potencia que era España, Inglaterra, en fin, o sea, Francia, pues todos acuchillar a España para siempre. Bueno, pues en el Callao, donde los marinos murieron heroicamente casi todos, ¿me entiendes? Sobre todo uno que se llama Méndez Núñez, que tiene varios monumentos en España, que fue el que dijo al terminar, dice, España prefiere más honras sin barcos que barcos sin honra. Es decir, alianzas no establecidas, sino alianzas viles. Bueno, que fue muy malo todo eso, porque todo eso cayó ¿en qué? En manos de mestizos malísimos, que son los que han hundido a América. Son mestizos llenos de poder, terribles, que no miraron por el bien de América. Cuando España de algún modo desaparece de allí, eso se hunde y se desmorona. Sí, aunque se genera un gobierno mal trazado, mal creado. Mal. Entonces, España además tiene un segundo movimiento cuando avanzan las leyes, cuando avanzan los pueblos, etc. Las Cortes, la Constitución de Cádiz constituyen libertad. Esos son iguales que España y tienen derecho a pronunciarse y a autogobernarse. Eso solo lo ha hecho España en el mundo, solo. No lo hizo la Unión Soviética, ni la hizo nadie. Eso que acaba de decir es muy importante. Esa segunda, la Constitución de Naciones libres y autónomas, eso nace en la Constitución de Cádiz, y esa la hicieron los diputados, que acababan de ver cómo Napoleón invadía Francia, ¿me entiendes? En una hora terrible de este país, llorando, y asesinados en masa en Madrid por las calles, como ahora Putin, ¿me entiendes? Por eso Madrid sabe muy bien
lo que es una ciudad sitiada. Por supuesto. Una ciudad sitiada. Bien. España hace una reflexión sobre las libertades y el progreso político, y toda América va siendo liberada también por españoles. San Martín, Bolívar, son hijos de españoles, son españoles. Son españoles. Eso que acaba usted no son ingleses, no. Son españoles. Ni son aztecas o toltecas o aymaras, no es ninguno. O de la isla de Chiloé, ¿cómo se llaman estos que en Chile le dan un poco de lata al gobierno de Chile? En el sur de Chile, hombre, ¿cómo se llama? Sí, esos... Los incas. No. Bueno, incas es Perú. Incas son Perú. Bolivianos o... No. Chilenos. Los del terminal de Chile. De la Tierra de Fuego, sí, ese tipo de cosas, ¿no? Que piden, bueno, están pidiendo a Chile. Bien, bueno, pues eso ha habido siempre. Eso... Y, hombre, pero me encanta esa parte. España hizo unas leyes donde los nativos eran seres igual que los demás y deberían ser defendidos y con derechos como los demás. Eso no se le debe quitar a España nunca, porque es un honor que España, los pensadores de Salamanca, defendieran eso antes que la Ilustración y que todo. El siglo XVI. Me ha encantado esta parte. Y eso es historia, no es que yo quiera defender a España. Sí, por supuesto. Me ha encantado esta parte. Yo soy liberal para ver las monstruosidades de toda conquista y de esas cosas. Sí, pero también es importante defender... Tú recuerda lo que te he dicho. Si lo que se trae de allí se lleva el equivalente allí. Ese fue el diagnóstico que Dios te sabió a Felipe II. España en el fondo ha intentado eso de algún modo. Y se agradece de alguna manera también conocer la versión, y porque no se ha hablado, ¿no? Desde luego, histórica. Ahora, vienes una hora, que eso no se estudia en las universidades ni en el bachillerato, que te dan una versión de eso, que fue un genocidio espantoso y tal. No es verdad, eso no puedes admitirlo científicamente, eso no es la historia, ¿me entiendes? Es como si defines a Roma y dices, bueno, pues Roma fue un asesinato permanente del mundo. Bueno, vamos a ver más despacio, más despacio. Dice. Y Alejandro Magno otro, contra la vieja Persia, que era medio mundo. No es así. Pues me ha encantado el análisis histórico, el análisis objetivo y sobre todo el conocimiento que nos abre. México tiene unas fuentes maravillosas, como no las tiene quizá nadie en el mundo, de lo que allí aconteció. ¿Sabes? Cronistas de Indias que fueron escribiendo lo que aconteció. Lo que aconteció está escrito. No es la opinión. Sí, está plasmado. De un descendiente de náhuatl o un descendiente de españoles. Sí. No es lo que aconteció. ¿Qué opinión le merece el pueblo de Teotihuacán? Hombre, primero, es una maravilla llegar allí. Es una maravilla que México tenga una profundidad histórica, artística, ingenieril, religiosa, tan hermosa. Es un lugar cargado de signos, de símbolos, de historia profunda, ¿entiendes? Pues el templo de la serpiente emplumada, escúchame, la idea religiosa que tenían de los dioses, que me ha encantado en su exposición en el Ilustre Colegio de Médicos que ha hablado usted de todo el concepto del conocimiento y de la permeabilidad, de la universalidad de los dioses. Platíqueme algo de eso en ese sentido. Escucha. Eran muy religiosos, como eran los primeros pobladores y otros de España. La religión era la vida de los pueblos, pues la religión era el centro y la orientación en toda la vida. Pues igualmente los nativos todos, de lo que llamamos hoy países, que antes no eran grupos étnicos y grupos religiosos también, religiosos. Llegar a México y ver esa profundidad religiosa es admirable. Cómo se traspasan los conceptos de las religiones nativas al cristianismo, que casi los dioses
antiguos son revestidos o el cristianismo es revestido de una forma para encontrar en la mente de los nativos la divinidad. Hay un encuentro entre los símbolos, entre las predicaciones, tal. Mira, hay un sitio incomparable que es, a ver si me acuerdo, espérate. Yendo a Teotihuacán,